el CEO, ex CEO de Google, Eric Schmidt, hablaba de que la inteligencia artificial es mucho más útil y que definitivamente va a traer mucho más bienestar a la sociedad versus las redes sociales. Las redes sociales, según él, dicen que es un experimento fallido en el cual lo único que está es triggereando la parte mala psicológica del ser humano. Tocando un poco esto, ¿no? De que somos adictos a la dopamina, de que hay personas que se están divorciando porque son adictas al celular y tanta cosa. Uh-huh. Entonces, quisiera tratar de analizar contigo cómo es que llegamos a ese punto. Porque las redes sociales nacen con incluso un motivo muy noble, que era el de conectarnos, uh-huh, sin importar dónde estemos, ¿no? Esta idea de globalizar. Y hay este momento eureka de Mark Zuckerberg que lo documentan en esta película de Red Social, sí, en el cual le dicen a él como, oye, qué curioso sería que la gente ande con un badge, con un banner sobre su estatus emocional, como casada, divorciada, no sé si te acuerdas de la película. Sí, claro que sí. Y él dice, pero claro, eso es lo que le falta a Facebook. Y va y le agrega esa funcionalidad, y ahí es que tiene uno de sus grandes picos en descargas y en usuarios activos. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, porque, como te digo, yo me acuerdo cuando las redes sociales tenían un algoritmo cronológico. Era hermoso. Si un amigo subió una foto que se fue asado el sábado, te salía esa foto. No importa si estaba mal tomada, no importa si era la peor foto del mundo, pero te salía. Hoy no existe eso. Es irreconocible eso. O sea, si tú le cuentas a un niño cómo funcionaban las redes, va a decir, pero eso está aburridísimo. Pero sí, justo porque era aburridísimo, siento que era algo natural, era algo orgánico, era algo que no activaba esta parte un poco adictiva de nosotros. Entonces, no sé si igual tú que eres un catedrático y que seguramente has estudiado esto, cuéntame un poquito. Verás, yo creo que tiene que ver con la evolución de las redes neuronales. Ok. El momento que tiene la genialidad Mark, lanza la plataforma con la intención de conectar a la sociedad de estudiantes en ese momento. Sí. Y cuando empieza la revolución en la que detona la emoción de las personas con ese título que dice estoy casado, divorciado, yo vuelvo a la naturaleza humana de lo que dice Yuval, de las redes humanas en este caso, que al hacerlo digital simplemente lo exponenció, porque es revivir lo que el humano hace en su vida diaria. Somos animales por naturaleza y tenemos que relacionarnos. Y el momento de pasar de la vida offline, por decirlo, al online, el descubrimiento, más que descubrimiento, fue el catalizador para que lo que pasa en la vida real se vaya hacia un mundo digital. Pero perdimos el control porque el momento que el algoritmo empieza a priorizar contenido basura para generar dopamina, se pierde el entendimiento de lo que es contenido de valor, porque le dejas al algoritmo que te dé el contenido que para el cerebro es un disparo de dopamina. Entonces te podrás imaginar si a una persona le gusta la moda, que está perfecto, pero el algoritmo le va a empezar a dar contenido de entretenimiento, contenido que puede ser fake news, contenido creado sobre ese tema, y el cerebro de esa persona empieza a estar dominado. La red neuronal que arrancó con 2 conexiones de Mark y luego esa red neuronal tuvo una capa más que fue estatus, luego otra capa que fue amigos, la otra que fue los que le conocen a ni sé quién, pero el tiempo es el que habló, porque la red neuronal se volvió tan compleja que ahora es algo que yo te digo que es igual percepción, creencia, lo que te digo es mentira, en el sentido de que perdimos el control de cómo el algoritmo aprende y de lo que te arroja. Porque el fundamento mío es cuando tú entras a TikTok o entras a alguna red social, lo que tú consumes es lo que te empieza a dar más valor en contenido. Pero tus gustos culposos y de todas las personas, ese guilty pleasure que te da el disparo de dopamina de la fake news, del chisme, del ni sé qué, empieza a ser una bola de nieve, ¿me entiendes? Entonces el algoritmo dice, dale un poco más, dale un poco más, dale un poco más. Pero el algoritmo no cree en Dios, el algoritmo no tiene un partido político, el algoritmo dice, dale más de eso. Claro, y las personas empiezan a cambiar, ¿no? Empiezan a un punto una serie en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Es lindísima, es un documental buenísimo porque hay una escena en donde una adolescente
entra al dispositivo, se pone filtros, tiene su cuerpo normal, se pone filtros, aparenta verse más bonita, más modelo y demás, y empiezan a tener comentarios de sí, no, pero el filtro, y ella empieza a afectar su forma de verse ante el mundo. Y eso fue porque hay una aplicación que tiene un filtro, el algoritmo empieza a priorizar esa foto, ese video ante sus amigos, empieza a generar like, share, compartidos, pero ¿qué pasa cuando empieza a generar los comentarios de sí, no, te queda bien, te queda mal? El juicio, que es el que al final el adolescente que no tiene un control, o que el papá o la mamá por desconocimiento o lo que sea no le cuenta que hay un problema en el momento en el que pasas horas en el dispositivo. No es bloquearle, es decirle que eso puede afectar, entonces, para no perder el control. Porque ahorita todo está, sin ir muy al pesimismo, pero está descontrolado. Está descontrolado todo lo que pasa. OVNIs, en pulpos, extraterrestres, cosas que se combinan en la narrativa, en donde, claro, si nos ponemos un poco a ver qué es lo que pasa ya en el otro lado del universo, es como los temas de conspiración y las élites y todo, empiezas a ver que en realidad el mundo tiene rumbos diferentes, narrativas diferentes, y eso es gracias a la tecnología. Y las grandes élites saben cómo manejar eso. Justo eso, y ya vamos a ir a ese punto, pero claro, como te decía, comienza con una acción muy noble, ¿no? Que es la de conectar. Sí. ¿Ya? Pero este momento en el que el Mark tiene este momento eureka y dice, bueno, vamos a poner el estatus emocional de las personas, siento que ahí la gente se dio cuenta que puede manipular esa información. Claro, entonces digamos que eres casado, y dices, no, voy a poner soltero, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a ir todo mal para mí. Porque no es un reflejo de la realidad. No lo es. Las redes sociales, yo siempre digo, la gente es una pequeña ventanita de una realidad distorsionada. Hablando de la vida de las personas, ¿no? De ahí hay marcas y empresas que manejan increíblemente su marca y de hecho hasta la pueden potenciar. Pero eso empezó con este efecto bola de nieve, ¿no? Si es que yo puedo manipular mi estatus, ahora son los filtros, los deepfakes y todo estos recursos, ¿no? Para distorsionar la realidad a niveles que uno dice, bueno, ¿y qué es real ahora, no? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Y más bien ahorita creo que es un gran punto justo para entrar un poco a este diagnóstico que Yuval lo tiene re claro, ¿no? Porque siento que nada es absoluto. Bueno, sí hay realidades absolutas, hay leyes físicas que aplican para todos, pero justo hablando de esto de las narrativas, yo creo que siempre ha existido la parte subjetiva en las personas. O sea, yo pienso algo diferente a ti y está bien. Pero las redes sociales lo que han hecho es polarizarnos, ¿no? O sea, ya no podemos estar, yo que sé, un correísta con un no correísta en una misma habitación sin sacarse los pelos, ¿no? ¿Por qué? Es increíble. Entonces, justo vi que tienes unos libritos ahí. Me parece increíble para compartir. Que le sigas a Yuval. ¿Puedes darme como qué es lo que más te llama la atención sobre la tesis, sobre lo que está tratando de comunicarnos Yuval en sus libros? Sí, por supuesto. A mí me encanta rescatar de Animales a Dioses el cómo el ser humano como Homo sapiens logró justamente crear estas narrativas para poder dominar el mundo. Estas narrativas que al final se traducen en constructos mentales que pretenden formar una realidad en cada persona. Entonces, el discurso de Yuval va hacia que la inteligencia artificial, una especie más rápida, más inteligente, llegó a un punto de nuestras vidas en donde ya estábamos consumidos por los algoritmos de las redes. Entonces, mi aporte personal como investigador y antropólogo, me encanta combinar lo que Charles Darwin propuso en la teoría de evolución de las especies, que para que el ser humano pueda tener un proceso de transformación y entender cómo esta especie va a vivir conmigo, necesita adaptarse. El proceso de adaptación de esa persona tiene que ser con esta experimentación, prototipado, pero no dejarse llevar, porque como también
dice Yuval, las narrativas es lo que le permiten a la persona tomar una decisión, si es que es un partido político, si es que es un equipo de fútbol, y esa dualidad en donde tienes que tomar un bando. Porque si no tomas un bando, efectivamente te quedas tan al ambiente, te quedas desprotegido. No eres un animal como ser humano de convivencia. Entonces, cuando no tomas una posición, te aíslas y el ser humano no puede vivir así. Solo para ver si te sigo, porque me parece una idea un poquito compleja, pero muy importante. Las narrativas son una parte humana. Ya siempre han existido, desde antes de las redes sociales, ¿no? Es de hecho cómo pasamos el conocimiento de generación a generación. El contarnos historias sobre cómo vivíamos, sobre qué pasó, sobre lo que pensamos, etc. Ahora, eso empezó a polarizarse, tergiversarse. ¿Qué es lo que pasó con estas narrativas cuando llegan las redes sociales? Poder. ¿Por qué llamo el poder a este momento? Cuando en la época de las cavernas aparece el fuego y todos se reúnen para compartir esas historias, esas narrativas, la persona que tiene el poder es la más sabia. Es la que más sabe, la de experiencia, la que tiene ese conocimiento. Okay. Entonces, si es que eso, como dice Yuval, nos transformó de animales a dioses. Ahora, si nos ponemos en la época actual, esas mismas narrativas las tienen las personas que dominan la información, el conocimiento, la experiencia, el que tiene el poder para poder enfocar esa narrativa. Entonces, cuando los algoritmos entienden que tu narrativa está enfocada al emprendimiento, la innovación, el desarrollo, empiezan a nutrirte de eso y tú aprovechas la herramienta para que no te lleve por otros caminos, que igual va a probar la inteligencia, el algoritmo, va a probar darte un poco de ese guilty pleasure, va a probar llevarte un poco porque sabe que vas a pasar más tiempo ahí. Entonces, el uso de esa herramienta desde el pasar de los años es el que ahora las narrativas ya no es al grupo de personas que estaban alrededor de la fogata. Las narrativas se hacen a millones de personas, al punto en el que, como te cuento, Estados Unidos lanza oficialmente el comunicado de que hay naves extraterrestres y saben que efectivamente no sabemos qué es. Esa narrativa a las personas que les interesa empieza a darles fundamentos para que comience a crecer. Entonces, la persona que inició por A o B, te hablo, inicias la narrativa de cambiar al mundo porque pasa algo. Cambiar la narrativa de si no usas esto, puedes morirte porque si no, no te curas de eso. Narrativas que mueven al mundo. Esas narrativas ahora las tienes a un clic por simplificar las cosas. Entonces, si esa narrativa en la que yo te digo, mira, yo quisiera generar, voy a crear una secta ahora. Si te parece, una secta buenísimo. Positiva. Una secta que yo le llamo, cuando hablan con el Esteban, a veces me han dicho que salen vitaminizados. Entonces, la secta de salir con gente vitaminizada. Entonces, esta secta solo acepta personas que tengan pensamientos positivos, que cuando tengas algo negativo, te cuestiones para ver cómo lo transformas en positivo. Entonces, el cuestionamiento, las dudas, lo que implica el estresarse, el tengo un problema, venga y cambiémosle por tengo un reto, tengo algo. Entonces, esa narrativa, si yo hago ahorita un TikTok contigo y digo, vamos, esta secta va a hacerles millonarios o esta secta les va a hacer cambiar la vida, y lanzamos esa narrativa, te puedo asegurar que van a haber personas interesadas en ser parte de esa narrativa. Entonces, ahí viene, volvemos, ¿es ético o no? Yo te digo, hagámosle si es que aportemos para que esa persona venga de aquí nutrida y vitaminizada. Entonces, que vengan más. Y ahí viene la responsabilidad. ¿Y qué pasa si vienen miles? ¿Y qué pasa si vienen cientos de miles? Puedes cambiar al mundo. Claro, y el cambio del planeta depende directamente de tu moral, o sea, de tu identidad como persona, de tus creencias. Entonces... Correcto. Claro, y es algo que va en contra de nuestro diseño hasta cierto punto. Porque yo cuando justo te comentaba que soy creador de contenido y he tenido videos que han llegado hasta más de 1 millón de personas. Y decía, las personas no están diseñadas para recibir tanto feedback. O sea, ese volumen de feedback de 1 millón de personas hablando de ti y dando su opinión y diciéndote si estás mal, bien, que no deberías hacerlo. Yo creo que no estamos diseñados, porque si hacemos un análisis anatómico es como nuestras cuerdas vocales pueden gritar hasta un punto en el que nos escucha 1000 personas. Más no.
Entonces, bueno, luego vino que el periódico, que los correos y empezamos las redes sociales y empezamos a ir un poco en contra de nuestro diseño, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos tampoco. No podemos aislarnos, como tú dijiste. Correcto.